Hola a todos. Hoy la historia de Tiaonu y Truong llega a un nuevo giro, un punto donde la alegría, el dolor y las preguntas sin respuesta se entrelazan en cada momento. Después de tantos días de soledad, finalmente ha llegado el momento en que Tiaonu dará a luz a su hijo. Debería ser el instante más feliz para una madre, pero en aquella habitación blanca y fría, sus ojos seguían fijos en la puerta, el lugar donde Truong debería haber aparecido hace mucho tiempo. ¿Llegará él a tiempo antes de que el bebé llore por primera vez? ¿O el destino volverá a jugarle una broma cruel, obligándola a enfrentarse otra vez a ese vacío sola entre la vida y la fe? Dicen que hay promesas que, aunque se pronuncien, en un solo instante pueden hacer que una mujer espere toda una vida. Tiaonu aún cree que Truong regresará, que no la ha olvidado, que más allá de la lluvia hay una mano buscándola para volver a tomar la suya. Pero ¿qué es lo que realmente detiene a Truong? ¿La distancia, una tragedia? ¿O un secreto que ni él mismo se atreve a enfrentar? Y si realmente regresa, ¿podrá esa felicidad ser la misma de antes? ¿O solo quedará como un sueño frágil que Tiaonu ha abrazado durante tantos años? Acompáñenme a descubrir lo que ocurrirá después, donde una carta, un llanto recién nacido y un regreso tardío podrían cambiarlo todo. Los días de la desaparición de Truong se alargaban como si no tuvieran fin. Para Tiaonu el tiempo parecía haberse detenido desde el momento en que dejó de recibir noticias de él. Cada mañana al despertar, miraba hacia el porche donde alguna vez solía ver a Truong reparando su moto o sonriéndole mientras le pedía ayuda para preparar las verduras. Ahora solo quedaban el sonido del viento, el canto de los pájaros y un silencio que hacía temblar el corazón de la joven. En la pequeña casa Tiaonu intentaba seguir adelante, ser fuerte, pero la soledad era imposible de ocultar. Cada vez que miraba su vientre donde una diminuta vida crecía día a día, sentía al mismo tiempo felicidad y tristeza. El bebé era fruto del amor, pero también la prueba más clara de la ausencia del hombre que más amaba. Por las noches, con la luz del candil proyectando sombras en la pared, Tiaonu solía posar la mano sobre su vientre y susurrar palabras al bebé, como si así pudiera consolarse en medio de su vacío. Por suerte no estaba completamente sola. La madre de Truong, una mujer que había pasado por muchas tormentas en la vida, permanecía a su lado. Ella comprendía los temores de Tiaonu, entendía las heridas en su corazón. La cuidaba en silencio, preparando las comidas, velando su descanso sin una sola queja, con una mirada llena de ternura que decía más que cualquier palabra. Cuando llegaron los primeros vientos del verano, también llegó el momento en que Tiaonu estaba a punto de dar a luz. Su cuerpo se sentía pesado, pero en sus ojos aún brillaba una esperanza frágil de que Truong regresara a tiempo. La madre, como si pudiera leer su pensamiento, la llevó una mañana al mercado. Juntas eligieron ropa nueva para la madre y el bebé. Entre los puestos llenos de colores, las manos de Tiaonu temblaban al tocar las diminutas prendas. Cada puntada parecía tocarle el corazón, una mezcla de alegría y tristeza. La madre sonrió mirándola con ternura, aunque por dentro sentía una inquietud que no decía en voz alta. Ninguna de las dos lo expresó, pero ambas sabían que los días por venir no serían fáciles. Tiaonu tendría que vencer el miedo, y el bebé que estaba por nacer necesitaba un hogar completo y lleno de amor. Esa tarde, cuando el sol se ocultaba detrás de los bambúes, Tiaonu regresó a casa con una pequeña bolsa llena de ropa para el bebé. La casa seguía silenciosa, solo el viento movía suavemente la ventana. Se quedó de pie largo rato con una sensación imposible de describir, una mezcla de amor, nostalgia y temor. En el fondo de su alma sentía que dondequiera que estuviera Truong, el lazo entre ellos seguía intacto. Al caer la noche, se sentó junto al candil ordenando las pequeñas prendas con cuidado. Una diminuta camiseta, un gorrito de lana, unos calcetines tan pequeños como granos de frijol.
Todo lo dobló con cariño. Entre esas cosas, colocó una hoja en blanco. Allí planeaba escribir las primeras palabras para su hijo, palabras que si algún día Truong llegaba a leer, entendería que durante todo el tiempo de su ausencia, el amor en ese hogar nunca se había apagado. En algún lugar quizá Truong seguía buscando el camino de regreso, pero para Tieu Nu cada instante de espera se había convertido en un viaje de fe en el amor, en los milagros y en la esperanza de que justo en el momento en que su hijo dé su primer llanto, esa puerta se abra y traiga de vuelta la silueta del hombre que nunca dejó de esperar. En los últimos días del embarazo, Tieu Nu comenzó a sentir con claridad cada pequeño dolor, cada movimiento del diminuto ser que crecía dentro de ella. Cada vez que el bebé se movía, apretaba las manos con fuerza, sintiendo al mismo tiempo miedo y felicidad. Afuera, el viento del otoño empezaba a soplar, trayendo el olor a tierra húmeda y el suave aroma de las flores de palma. Todo eso le recordaba los viejos tiempos cuando Truong estaba allí con su sonrisa tranquila y aquella promesa de que siempre estaría a su lado pasara lo que pasara. Pero esa promesa ahora solo resonaba en su mente. Ya habían pasado más de 3 meses desde que Truong desapareció. Ni una llamada ni un mensaje. Solo noches interminables en las que el sonido de la lluvia sobre el techo se mezclaba con la respiración de la joven madre, que en silencio se preguntaba, ¿dónde estarás ahora? Cuanto más se acercaba el día del parto mayor, era el miedo. Tieu Nu temía tener que enfrentar ese momento sola, ese instante que sabía que sería tanto doloroso como sagrado. Afortunadamente, la madre de Truong seguía a su lado cuidándola con dedicación. No hablaba mucho. Solo la observaba con calma, como si en su serenidad existiera una fortaleza capaz de sostener a Tieu Nu cuando más lo necesitaba. Una tarde, mientras el cielo se cubría de lluvia, llegó la primera contracción. Tieu Nu se llevó las manos al vientre, respirando con dificultad, temblando por completo. La madre de Truong, asustada pero serena, preparó las cosas y llamó a un coche para llevarla al hospital. La lluvia golpeaba los cristales y los relámpagos iluminaban el cielo gris, como si la naturaleza compartiera la tormenta que ambas llevaban dentro. Aquella noche pareció no tener fin. En la sala de parto, Tieu Nu estaba exhausta. El sudor y las lágrimas se mezclaban mientras apretaba la sábana blanca, murmurando el nombre de Truong sin darse cuenta. ¿Dónde estás? Nadie lo escuchó, pero en su corazón ese llamado resonaba sin cesar. La madre esperaba afuera con las manos entrelazadas y la mirada fija en la puerta, rezando en silencio. Y entonces, finalmente, el llanto del recién nacido llenó el aire fuerte, puro, lleno de vida. Por un instante todo el hospital pareció detenerse ante aquel momento sagrado. Una nueva vida acababa de llegar al mundo. La madre de Truong rompió en llanto y Tieu Nu, agotada, se desmayó con una sonrisa aún dibujada en los labios. A la mañana siguiente, la luz suave del sol entró por la ventana de la habitación. Tieu Nu despertó y vio a su bebé dormido en la cuna. Tocó suavemente su mejilla tierna, cálida y llena de vida. Por primera vez en meses, sintió una felicidad completa. Aunque Truong no estaba allí, ella seguía creyendo que algún día volvería y que ese niño sería el lazo eterno que los uniría. Con el paso de los días, la vida de madre e hijo empezó a estabilizarse. La madre de Truong permanecía atenta, cuidando de ambos con paciencia. A veces, en las tardes tranquilas, las dos se sentaban a doblar la ropa del bebé y a conversar sobre pequeñas cosas. La casa, antes silenciosa, ahora se llenaba de sonidos, el llanto del niño, las risas, las canciones de cuna que Tieu Nu cantaba en la noche. Aún así, en lo más profundo de su corazón, Tieu Nu no dejaba de pensar en Truong. Cada vez que oía un coche detenerse frente a la casa, su corazón daba un salto. Cada vez que alguien llamaba a la puerta, levantaba la vista con la esperanza de ver ese rostro tan familiar. Pero día tras día la puerta solo se abría para recibir a los vecinos, a los que venían con regalos para el bebé, nunca a él. Esa tarde el cielo estaba cubierto por un gris tenue.
y la llovizna caía como finos hilos de seda que flotaban en el aire. En la pequeña casa junto al dique Tiaunu, se sentaba al lado de la cuna moviendo suavemente las manos para arrullar a su bebé. Su voz mezclada con el sonido de la lluvia formaba una melodía triste como si contara su propio pasado mientras intentaba calmar su propio corazón. El bebé se movió un poco respirando tranquilo con una sonrisa leve en los labios mientras dormía. Al mirarlo, Tiaunu recordó la primera vez que leyó la carta de Truong, esas líneas llenas de añoranza y del deseo de volver. Lloró mucho aquel día, pero con el tiempo aprendió a aceptar que hay promesas que no pueden cumplirse de inmediato, pero que aún así tienen la fuerza suficiente para mantener un corazón entero. El tiempo siguió pasando días, semanas, meses. Todo parecía haberse detenido. Vivía siguiendo una rutina: preparar té para la madre de Truong, por las mañanas lavar las pequeñas toallas del bebé, cuidar cada detalle del hogar. Ahora la casa tenía risas infantiles, olor a leche y a polvo de talco, pero también una soledad difícil de nombrar. A veces Tiaunu miraba hacia el camino de tierra roja por donde Truong solía ir al trabajo cada mañana. Cuando el viento levantaba el polvo por un instante, creía ver su silueta regresando con la vieja chaqueta puesta y esa sonrisa tan suya. Pero la imagen se desvanecía enseguida, dejándola con un vacío gentío que no lograba llenar. Aquella tarde, cuando la lluvia comenzó a caer con más fuerza y la madre de Truong aún no había vuelto del mercado, Tiaunu se quedó sola, observando cómo las gotas golpeaban el techo. No sabía por qué, pero algo en su interior se agitaba, una sensación extraña, como si algo estuviera por suceder. Tal vez era una corazonada, o tal vez solo el alma de una mujer que había esperado demasiado tiempo. De repente se escucharon golpes en la puerta. No eran fuertes ni apresurados, solo 3 golpes suaves que resonaron entre la lluvia. Tiaunu levantó la vista con el corazón acelerado. Ese sonido le resultaba familiar, tan familiar que parecía venir de sus recuerdos. Se levantó y con las manos temblorosas abrió el cerrojo. La puerta se entreabrió y en ese instante el tiempo se detuvo. Frente a ella había un hombre más delgado con la piel tostada y la mirada cansada pero profunda. Debajo del impermeable empapado, su rostro seguía siendo inconfundible. Era Truong. Él estaba allí como si acabara de salir de un sueño lejano. No hubo palabras, solo el sonido de la lluvia y las respiraciones entrecortadas de 2 personas que habían esperado demasiado. Tiaunu quiso correr hacia él, pero sus piernas no respondieron, paralizadas por la emoción. Truong la miró con los ojos llenos de lágrimas y dio un paso adelante. Su mirada se detuvo en la cuna donde el bebé dormía en paz. Una chispa de luz encendió sus ojos. Se arrodilló con las manos temblando y tocó suavemente la manta que cubría al pequeño. Toda la emoción contenida durante meses estalló, sus hombros se sacudieron y las lágrimas se mezclaron con la lluvia sobre el suelo frío. Tiaunu permaneció en silencio con las lágrimas cayendo por su rostro. En ese momento, sin necesidad de palabras, ambos comprendieron todas las tormentas, la distancia y el dolor. Los habían traído de vuelta el uno al otro. Esa noche la pequeña lámpara de aceite iluminaba la casa. La luz dorada se reflejaba en los rostros de 3 personas: la madre anciana, la mujer joven y el hombre que había regresado. La cena era sencilla, pero el calor que llenaba el ambiente no se podía describir. No hablaron mucho, las miradas bastaban. Truong contó que tras el accidente había perdido la memoria temporalmente y había vivido en una zona montañosa lejana. Solo cuando la gente del lugar lo ayudó a recuperarse, comenzó a recordar todo y emprendió el camino de regreso. Cada paso estaba lleno de nostalgia, cada noche de insomnio, de la imagen de Tiaunu bajo la lluvia con su vientre creciendo. Ese recuerdo fue lo que lo mantuvo vivo, lo que lo trajo de vuelta. Esa noche, cuando todo se calmó, Tiaunu se sentó junto a él. El bebé dormía entre ambos, moviéndose levemente en su sueño tranquilo. Afuera la lluvia había cesado y el cielo dejaba ver las primeras estrellas.
Tieu-nu miró a Trong y lo encontró observando al niño con una mezcla de amor, arrepentimiento y gratitud. En ese instante, ella entendió que toda su espera, todo su sacrificio había valido la pena. Porque la felicidad verdadera a veces llega tarde, pero cuando lo hace, tiene la fuerza para borrar todo el dolor del pasado. Afuera el viento soplaba suavemente trayendo el olor a tierra mojada dentro de la casa. Ella apoyó la cabeza en el hombro de Trong y escuchó el ritmo lento de su corazón cálido, como si la vida estuviera renaciendo. El bebé sonrió en sueños levantando sus pequeñas manos como si quisiera tocar la luz. Y en ese momento, Tieu-nu supo que su familia había vuelto a nacer. Ya no era un sueño inconcluso, sino una realidad simple, tranquila y llena de amor. Después del regreso de Trong, la pequeña casa junto al campo parecía haber vuelto a respirar. Por las mañanas el sol seguía filtrándose entre las palmas del patio, pero ya no era una luz solitaria. Tieu-nu solía levantarse temprano para preparar el desayuno mientras Trong salía al patio con el bebé en brazos, riendo suavemente cuando el pequeño intentaba atrapar los rayos del sol con sus diminutas manos. Las risas de padre e hijo se mezclaban con el aire borrando poco a poco los días de espera y de distancia. Los vecinos que pasaban se detenían un instante. Los miraban con ternura y emoción. Todos sabían que hay quienes deben cruzar media vida de tormentas antes de tocar algo tan simple como la paz. Para Trong, cada segundo junto a su esposa y su hijo era un regalo pagado con memoria, con pérdida y con la fe que Tieu-nu nunca dejó morir. Ella seguía siendo la misma dulce, callada, serena, pero en su mirada ya no había miedo. Algunas noches cuando el niño dormía, se sentaba junto a Trong y lo escuchaba contar lo vivido los días en el hospital de una aldea lejana. Las noches en las que despertaba sin recordar su nombre, solo sintiendo un dolor en el pecho cada vez que oía una canción de cuna de alguna madre desconocida. Él decía que fueron esos sonidos los que lo empujaron a encontrar el camino de vuelta. Y cuando finalmente recuperó la memoria, la primera imagen que le vino no fue la casa, sino el rostro de Tieu-nu con sus ojos tristes pero llenos de fuerza. El tiempo pasó y comenzaron de nuevo desde lo más simple. Trong reconstruyó el viejo taller de carpintería detrás de la casa, el mismo donde había trabajado en sus primeros años. No lo decía, pero Tieu-nu sabía que era su manera de compensar, de demostrarle que aún tenía la fuerza para proteger su hogar. Cada día lo ayudaba cuidando al niño y cosiendo algunas prendas para vender en el mercado. Al mediodía, cuando cesaba el sonido del serrucho, el golpeteo del cuchillo en la cocina llenaba el aire, un ruido sencillo pero lleno de vida. La madre de Trong estaba más vieja, pero en sus ojos brillaba una alegría nueva. A menudo se sentaba en el porche con el nieto en brazos, cantándole con su voz ronca y cálida. Una tarde le dijo a Tieu-nu en voz baja: «Hubo un tiempo en que pensé que te rendirías, pero no lo hiciste. Conservaste la fe y eso fue lo que trajo a Trong de vuelta». Tieu-nu solo sonrió. Sabía bien que lo que la sostuvo no fue la fuerza, sino el amor, ese amor que no se rinde. Una tarde después de una lluvia ligera, Trong construyó un columpio de madera en el patio para el niño. Cuando el pequeño se subió y comenzó a reír, sujetando con fuerza las cuerdas, Tieu-nu lo observó con el corazón lleno de embonos de emoción. Las gotas que aún colgaban de las hojas brillaban como pequeñas perlas. El viento le acariciaba el cabello trayendo consigo el olor a tierra, a sol, a felicidad real. Al anochecer, Trong se sentó frente a la vieja mesa de madera y comenzó a escribir en un cuaderno. No era para quejarse, sino para recordar. Escribía para sí mismo, para su hijo, para Tieu-nu. En la primera página escribió: «Gracias por esperarme, por creer, por amarme lo suficiente como para que encontrara el camino de regreso». Cada página era una promesa. Que ya no habría noches solitarias, que ya no existirían cartas sin respuesta, solo días tranquilos donde el sonido de la risa del niño y el olor del arroz al atardecer se convirtieran en la música cotidiana de la felicidad.
A veces cuando la luna subía alta se sentaban juntos en el porche. El niño dormía en brazos de su madre y Truong la abrazaba en silencio mientras miraban el cielo. No hacía falta decir nada. Solo estar ahí en paz bastaba para entender que después de tantas tormentas habían encontrado su refugio. En ese silencio, Tieu Nu comprendió algo. La felicidad no significa vivir sin tempestades, sino tener a alguien dispuesto a caminar contigo a través de ellas. Miró a Truong, ese hombre que una vez se perdió por la mitad de su vida y que ahora estaba justo a su lado. Apoyó la cabeza en su hombro y sonrió. Y bajo la luz suave de la luna sobre el viejo tejado, la imagen de los tres, tan sencilla, tan completa, se convirtió en prueba de una verdad. Después de la tormenta, mientras exista amor, siempre habrá un camino de regreso.